que deberían de montarse dentro de los planes de nación para ir. El plan de nación son los rieles, ¿verdad? Y el otro es el estilo de moverse. El problema está que como no hay planes de nación y no veo que vaya a darse un proceso de construcción de plan de nación, la impresión que tengo es que va a haber un plan quinquenal. Pero está claro, pero el gobierno en eso no está mintiendo. ¿Verdad? No está mintiendo, está diciendo, Ricardo, no es un plan de nación, es un plan quinquenal. Por lo tanto, entonces, está diciendo, es el plan para mis 5 años de ejercicio. He escuchado también que que puede haber de nación. Y, no que hablan planes para el 2024. O sea, si ya tú estás haciendo una proyección al 2024, ya son 3 gobiernos los que eso estarían involucrados. Entonces, si es un plan quinquenal para esta administración, la impresión que tengo es que se va a consultar la opinión de gentes, pero que no se van a buscar acuerdos, sino que el Ejecutivo va a decir de todo lo que he oído, a lo que yo he preparado, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. No busco acuerdos para que respalden mi plan. Entonces, me da la impresión que eso es lo que puede salir para algo que tiene que hacerse en el corto y en el mediano plazo. Diferente sería el plan de nación, que sí implica acuerdos. Acuerdos de país y no solo a nivel del CES, sino que consulta más generalizada y negociar acuerdos. Entonces, el punto es que volvemos de que lo urgente se está comiendo a lo importante. Y algo que en mi juicio, cuando hablábamos, incluso dentro del mismo plan quinquenal, yo creo que hay algunos parámetros que deberían de enfatizarse. Por ejemplo, ¿qué política de transparencia, de acceso a la información y de combate a la corrupción va a adoptar este gobierno dentro del plan quinquenal? Yo creo que es algo importantísimo, porque si estamos hablando de que vamos a hacer reformas fiscales, pactos fiscales, porque los gobiernos están pobres y se necesita dinero para la acción del gobierno y la acción del gobierno también en términos de inversión pública, eso implica una contraloría y una participación ciudadana todavía mayor que en épocas normales, porque en época de crisis el dinero es más caro y más escaso. Y además estamos hipotecando las futuras generaciones. Entonces, creo que un eje importantísimo que debería darse en este plan quinquenal es cómo va a darse esa transparencia y esa contraloría ciudadana. Y ahí implicaría, va a haber realmente una decisión política de poner una Corte de Cuentas en manos de sectores no políticos partidarios que sean garantes y vigilantes de la población en el manejo de los fondos públicos. Esos son como apuestas que uno espera no solo en un plan de nación, sino que ya. Ricardo, además de este tema de la transparencia que tú estás mencionando, para detenernos más en el análisis del plan quinquenal y de lo que debería contener el plan quinquenal, porque no podemos hablar de un plan de nación, claro, porque obviamente hasta hoy se está hablando más del plan quinquenal. Cuando arrancamos el programa preguntamos, ¿no?, ¿qué debería de contener este plan quinquenal? ¿Qué no debería quedar fuera? Me refiero si en efecto es lo correcto hablar de un pacto fiscal, si en efecto es lo correcto hablar del plan de endeudamiento y de inversión, es importante hablar de un plan de subsidios y digo, de la inversión pública también, cuánto se va a ejecutar la inversión pública. Es un poco difícil decir cuánto se va a ejecutar en inversión pública o cuánto se va a invertir en esto, porque no se sabe cuánta plata también vas a tener más adelante. Pero ¿Y hacia dónde se va a orientar esa inversión pública? A ver, esos elementos, discutamos un poco sobre cuáles son las prioridades del plan quinquenal. O deberían de ser las prioridades. Una de ellos es cuál va a ser los límites y los controles sobre los grandes desequilibrios económicos estructurales que tenemos. Déficit fiscal. Nos vamos a poner metas para el déficit fiscal. ¿Cuál es la carga tributaria que esperamos alcanzar en estos 5 años? ¿Y cómo se va a alcanzar esa? ¿Y cómo se va a alcanzar? ¿Cuál es la inversión pública que vamos a ejecutar? ¿Hacia dónde la vamos a orientar?
vamos a buscar la rentabilidad social para decidir en qué invertir y en qué no invertir. Decisiones, por ejemplo, como decir, bueno, cómo vamos a manejar la deuda pública y cosas que tienen que hacerse ya urgentemente. Por ejemplo, se habla, y me parece muy bien, la seguridad social universal. O sea, ayudarle a una gran cantidad de gente que no está teniendo cobertura. Pero entonces aquí viene un aspecto de política. Sí, pero a costa del sacrificio de quién. Por ejemplo, en este momento, algo que es urgentísimo es que se decida qué hacer con el fideicomiso de pensiones. Es un fideicomiso que ya anda por el orden de los 2.400 millones que emite los certificados de inversión previsional y que los trabajadores cotizantes estamos subsidiando al Estado. Y eso implica que nuestras futuras pensiones se están viendo deterioradas. ¿Por qué? Porque en ese fideicomiso los certificados de inversión previsional pagan la tasa LIBOR 180 días más 0,75. Y este año 2009 la LIBOR bajó de 2% al 0.34%. Y entonces, ¿cómo es posible que a nosotros nos estén pagando en este momento por esos certificados de inversión previsional, que significan casi 30 millones mensuales que las AFP por obligación tienen que comprar, y nos están pagando tasas del 1.15 cuando los bonos del Salvador en el extranjero pagan tasas del 7.35 a los inversionistas internacionales? O sea, por el amor de Dios. Ese debería ser un tema también. Por ejemplo, es un tema central y decir, miren señores, estamos deteriorando la pensión futura de los actuales cotizantes trabajadores porque están subsidiando el gasto público. Okay. Ahora, son de las cosas de equidad y de justicia que deberían de estar incluidos como medidas concretas en el plan. Roberto, ¿el plan quinquenal son proyecciones, son metas o puede tener alguna severidad del gobierno de cuánto se va a ejecutar, por ejemplo, de cómo se va a plantear el tema de los subsidios, etcétera, etcétera? Es decir, ¿qué tanto se puede tener seguridad o dar seguridad a la población de que esto es lo que se va a hacer? ¿O simple y sencillamente son proyecciones en cuanto, por ejemplo, al pacto fiscal, posibilidades, metas, deseos, etcétera? Es una combinación de proyecciones, de metas, pero que están sustentadas, digo, un plan bien hecho, están sustentadas en realidad, están sustentadas en condiciones, está sustentada en una cantidad de dinero que tú crees que puedes tener. Entiendo que la información que sea, digamos,